la paz de Dios está Dios los con. bendiga y los guarda. Amén, pastor. Bueno, entonces tenemos nuestro servicio de lectura número 128 del martes 13 de agosto de 2024. El tema, ya ciertamente hemos llegado al final del libro de Éxodo. El tema del capítulo 37 hasta el capítulo 40, pues ha sido el tabernáculo ya queda terminado y la gloria del Señor llena el tabernáculo. Éxodo 40. Estamos leyendo en la versión Reina Valera de 1960. Eh, Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Colocamos un enunciado y luego leemos los pasajes que corresponden a cada uno de estos enunciados, puesto que es ya nuestro último capítulo y he querido dejarlo de esta manera en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vamos con el enunciado y la posterior lectura que corresponde a esos enunciados y la exposición o la explicación de esos versículos con con lo que ya está dado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento como fundamento para la iglesia. Entonces, aquí comenzamos con las instrucciones de Dios a Moisés. Recordemos que esto ha sido la constante desde que Dios llamó a Moisés. ¿Sí? Le ha estado dando instrucciones. Y de acuerdo a lo que nos dice el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en cuanto a Moisés como siervo, el Espíritu Santo da testimonio de Moisés que Moisés fue fiel, muy a pesar de varias situaciones que ya también hemos abordado, que hemos explicado, como la ocasión en la que golpea la roca, habiéndosele dicho que le hablase, ¿sí? Sin embargo, el testimonio que queda dicho por el Espíritu Santo acerca de Moisés eh, es que él fue fiel. Y de hecho, inclusive en Hebreos capítulo 11, dice que fue uno de los herederos o que es uno de los herederos de la justicia por la fe y que halló buen testimonio por la fe, alcanzó buen testimonio por la fe. Por algo que nosotros vamos a ver, si Dios quiere, el domingo, que vamos a estar viendo las tres cosas que dice que son lícitas, mas no convienen, mas no nos dejemos dejar dominar de ellas, ni tampoco, aunque digan que son lícitas, no edifican. Ahí vamos a tener un ejemplo de Moisés, pero he querido dejar la salvedad aquí porque, ¿por qué razón? Porque el Espíritu Santo mismo es quien da testimonio de la fidelidad de Moisés en cuanto a seguir las instrucciones dadas por Dios. Entonces, estas instrucciones nos anunciaban de antemano cómo debemos vivir la vida en Cristo. Entonces tenemos los versículos que corresponden a esas instrucciones. El capítulo 40, versículo 1 dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Entonces, de inmediato, haciendo una aplicación ya a nuestra comunión con el Padre, a nuestra comunión con Jesús, luego de haber leído todos los capítulos de Éxodo, del libro de Éxodo, tenemos entonces que estos dos versículos donde Dios habla a Moisés, donde le da unas instrucciones específicas para levantar el tabernáculo y sabiendo que ciertamente esto tiene que ver con la comunión con Dios, entonces podemos decir lo siguiente. La nueva vida se establece en el marco de una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que ellos para este momento va a tener inicio el segundo año, o sea, habían transcurrido un año y ahora van a comenzar el segundo año
Y él le dice en el primer día del mes primero de ese segundo año que ellos ya han salido han iniciado esa vida nueva con todas las cosas que han acontecido. A pesar de ello, la soberanía de Dios, la presencia de Dios, recordemos su poder, su autoridad y su presencia se ha hecho manifiesta en grande misericordia, porque Dios es grande en misericordia, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia con un pueblo, en este caso con el pueblo de Israel. Y entonces ellos ya, cuando hace aquí al versículo 2, se refiere es al comienzo del segundo año. Entonces, ya en una condición ya no de esclavitud, sino de que han sido libertados de esa esclavitud y están ahora bajo la teocracia, o sea, están bajo el gobierno de Dios, al cual por razones de la dureza del corazón, también se nos ha dado testimonio a lo largo del libro de Éxodo, que ha sido también bastante complejo que ellos se sujeten a Dios, en ocasión también a lo que pasó con el becerro de oro. Pero esto a nosotros, amados hermanos, lo que nos da a entender es que nosotros, una vez que hayamos creído en el Señor Jesucristo, que le hayamos recibido, obviamente creído en Él conforme a las Escrituras, y que le hayamos recibido y que nos hayamos unido a Él en un solo espíritu con Él, y hayamos recibido al Padre juntamente con el Hijo, y que hayamos recibido al Espíritu Santo por haber creído en Jesús conforme a las Escrituras. Entonces tiene lugar en nosotros ese nuevo nacimiento o ese renacer de que habló el apóstol Pedro, esa nueva vida de la que habló el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y esa verdadera comunión de la que habló el apóstol Juan. Entonces tiene comienzo esa nueva vida que se establece en una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Avanzando entonces en el versículo 3 de este capítulo dice: y pondrás en él, o sea, en el tabernáculo, y pondrás en él, o en el tabernáculo, el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Recordemos que entonces el arca del testimonio, o el arca del pacto que Dios establece con ellos en el Sinaí, queda en el lugar santísimo. Por eso también dice que la cubrirás con el velo. O sea, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces ahí dice que en el caso nuestro, ya aplicado para nosotros, en esta verdadera comunión, a esta verdadera comunión que tenemos con el Padre, con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios, entonces tenemos una comunión que está regida conforme al nuevo pacto, ya no conforme al pacto, porque nosotros, por razones de procedencia, nosotros no somos israelitas, somos el pueblo de Dios, o sea, hemos venido de ser del pueblo gentil a pasar a ser comprados por precio, como dice el Espíritu Santo, por medio de la obra de Cristo para ser pueblo del Padre. Y Él establece entonces juntamente también con nosotros y el pueblo de Israel un nuevo pacto. Entonces, esta verdadera comunión ha de estar regida por el nuevo pacto. He querido anunciar varios aspectos de esta comunión regida por el nuevo pacto. La primera es que el nuevo pacto involucra y compromete la vida misma de Cristo mediante el derramamiento de su sangre para perdón de pecados. De manera que en esa verdadera comunión que tenemos en ese nuevo pacto, nuestros pecados nos han sido perdonados por su sangre. Luego también dice que en este nuevo pacto la palabra está escrita por el Señor Jesucristo en el corazón mediante el Espíritu Santo. De ahí la trascendencia, amados hermanos, que nosotros nos mantengamos en la palabra y de hecho que tengamos la palabra de Dios como, voy a mencionarlo de esta manera, como la única y suficiente autoridad para nosotros. O sea, en todo lo que se refiere al conocimiento de Dios y del Evangelio y de la gracia de Dios, está contenida en las Sagradas Escrituras
Y es el mismo Señor Jesucristo quien, dicho por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ha escrito esa palabra en nuestro corazón mediante el Espíritu Santo. Y que también necesidad que dice dicho por el apóstol Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, pero será el Señor Jesucristo quien escriba esa palabra en nuestro corazón por el Espíritu Santo. El nuevo pacto entonces, la palabra está escrita por el Señor Jesucristo en el corazón mediante el Espíritu Santo. Esa palabra que es la máxima autoridad, esa palabra que es inerrante, esa palabra que no tiene equivocaciones, que no se contradice, esa palabra que es eterna, a través de la cual Dios manifiesta su poder, a través de la cual Dios manifiesta su autoridad y su presencia, está escrita en nuestro corazón. También en este nuevo pacto, en el establecimiento de esa comunión verdadera que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo, un nuevo pacto donde la palabra que vivifica es ministrada por el poder del Espíritu Santo. Porque a diferencia del pacto que estableció Dios con Moisés o con el pueblo de Israel, tomando a Moisés como mediador en ese caso, esta palabra, a diferencia de la ley, que la ley de el ministerio de condenación, el ministerio de muerte, la letra que mata, tenemos entonces en el nuevo pacto un ministerio, una palabra ministrada por el Espíritu Santo, una palabra que vivifica, como el mismo Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, por eso, esta verdadera comunión que se establece una vez que tenemos eh, esa obra de Dios en nosotros, esa justicia por la fe, a través de la palabra de Dios, a través del testimonio de aquellos que vieron, tocaron, palparon, contemplaron al verbo de vida y se nos dio a conocer la gracia de Dios. Hemos creído y por eso entonces, desde entonces el Espíritu Santo ha estado ministrando la palabra que vivifica, la palabra de Dios, que es el verbo de Dios, en este caso, revelándola a nuestro espíritu, como dice también el apóstol Pablo, porque las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha revelado por el Espíritu Santo a los que le aman. Pero también en este nuevo pacto abunda en gloria, en una gloria que permanece el ministerio de justificación. Porque en el caso de Moisés, es lo que tenía era un ministerio de condenación. Entonces, en este nuevo pacto, en este pacto que Dios establece con nosotros a través de la sangre de Cristo, eh, abunda la gloria del ministerio de justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero también entonces en este nuevo pacto permanecen tres cosas muy trascendentales. Es la fe, la esperanza y el amor. La fe, porque está escrito que la fe es por el oír la palabra de Dios. Recordemos que cuando fue esto presentado o escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se refería a la fe que es por el oír al verbo de Dios, o sea, oír a Cristo. La fe que es por el oír a Cristo. Y la esperanza luego de su manifestación en gloria, pero regidos entonces por el amor, porque el amor es el mayor de estas tres cosas. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, que es lo que también el apóstol Pablo dice que ciertamente es el camino más excelente. Y hay unas otras cosas acerca de este nuevo pacto que son el nuevo pacto. En este nuevo pacto estamos regidos por el Espíritu Santo, en el cual vivimos la verdadera libertad de la redención. Y también en este nuevo pacto somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿A qué imagen hace referencia?
si siendo verdaderamente libres por medio de la redención, ¿qué imagen es? Pues es la imagen del Hijo de Dios. Esa imagen que estamos siendo llevados por el Espíritu Santo, como también el Padre lo ha dejado escrito, y que Él nos ha predestinado para que lleguemos a la estatura de su Santo Hijo Jesucristo, como lo dice en la versión Reina Valera del 60, que una vez nos ha santificado y justificado por la fe en su Hijo, habiéndonos dado esta verdadera libertad, nos ha predestinado para que lleguemos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos nosotros. Por eso entonces, en este nuevo pacto, el Espíritu Santo estará conduciendo a los hijos de Dios, guiándolos hacia esa imagen de Cristo, para que finalmente vivamos eh, o vivamos por Cristo y para Cristo. Luego sigue el versículo 4 que dice, meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina a la entrada del tabernáculo. Esa es no le dicen velo, sino la cortina a la entrada del tabernáculo. Y aquí hace referencia, vamos a verlo entonces, que esta verdadera comunión ha de vivirse en una verdadera adoración, mediante la luz de Cristo, que está representada en el candelero, una vida en presencia de Dios, sustentados conforme a las palabras de su Hijo, en este caso, que es la mesa de los panes de la proposición, y la disposición del corazón para la oración y la intercesión, que es en este caso, está representado allí en el altar del incienso, en el altar de la oración. Em, cabe explicar o sea, aclarar que ciertamente en el contexto del pasaje, esto iba a ser oficiado por Aarón y por sus hijos en sucesión recibiendo el sumo sacerdocio, pero eran figura del sumo sacerdocio de Cristo, ministro de aquel verdadero tabernáculo, del verdadero santuario que levantó el Señor, no el hombre. Eh, y que ciertamente allí entró Jesucristo mismo delante del Padre. Y también entonces, ya aplicado a nosotros, hace referencia a nuestra comunión con Jesús en una verdadera comunión, en una verdadera adoración, donde estamos siempre recibiendo esa luz de Cristo, esa luz de la vida, siendo ministrados por la misma presencia del Padre, sustentados por Él, pero también cooperando y ayudando con la oración de la intercesión. Y ya no solamente como lo hacía Aarón en el lugar santo, sino en la misma presencia del Padre, delante del Padre, en presencia de Él, por su Hijo y por la guía del Espíritu Santo. Luego sigue el versículo 6, dice, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Y esto ya aplicado entonces también a nosotros, es una verdadera comunión que tenga su fundamento en la obra de la redención mediante la cruz de Cristo. Porque eh, suele pasar hoy día sobre todo que el fundamento de la salvación de las personas o el hecho de llegar a pertenecer a una iglesia, una denominación cristiana evangélica, a una iglesia local, no está por lo general amparada del todo en lo que es la obra expiatoria de Cristo, sino en muchas otras motivaciones, por lo cual se hace necesario que nosotros mantengamos ciertamente el fundamento de la obra de la redención mediante la cruz de Cristo como el único medio para que las personas puedan llegar a ser hijas de Dios y así se puedan afirmar, así puedan consolidarse, así puedan
afirmar su corazón en la gracia y no mediante algún tipo de metodología o sensacionalismo o experiencialismo o filosofías y sabiduría humana. Debe permanecer entonces el mensaje de la cruz, que para el mundo es locura, para nosotros ciertamente el mensaje de la cruz es poder de Dios para salvación. Por eso está entonces ahí versículo 6. Luego el versículo 7 dice, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella, ya que es una verdadera comunión en la cual somos santificados. Recordemos que los sacerdotes, antes de entrar en el lugar santo para ocuparse de los oficios allí, tenían que lavar las manos y los pies en la fuente, de ahí del tabernáculo, la fuente de bronce, que recordemos, las mujeres habían dado los espejos de bronce para que Bezaleel hiciera esa fuente de bronce. Entonces ahí estaban la fuente y ahí se lavaban las manos y los pies para poder entrar y ministrar limpios entonces delante de Dios. Pero eso nos está hablando a nosotros de una verdadera comunión en la cual somos santificados mediante la obra de Cristo y por la palabra de Dios ministrada, revelada por el Espíritu Santo, mediante el cual somos también guiados a la obediencia a Dios. El versículo 8 dice, finalmente pondrás el atrio alrededor. Recuerden que el atrio es el patio en este caso y la cortina a la entrada del atrio. Entonces ya tenemos otra cortina. Tenemos el velo, tenemos la primera cortina del tabernáculo y tenemos la cortina a la entrada del atrio. Pero ciertamente, a pesar de que había una cortina a la entrada del atrio, una cortina a la entrada del tabernáculo y un velo para el lugar santísimo, solo hay una puerta. Y esa puerta es Jesús. Y ciertamente el Espíritu Santo dijo que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, indicando con esto el Espíritu Santo que a través de la obra de Cristo, de su sacrificio, de sus padecimientos, hablando de su cuerpo, se ha abierto un camino vivo y nuevo a la misma presencia del Padre. Entonces ya en este momento no hay cortina a la entrada del atrio, no hay cortina a la entrada del tabernáculo, ni hay un velo que separe el lugar santo del lugar santísimo, sino que es únicamente a través de Jesús, a través del velo que es su misma carne, se nos ha abierto un camino vivo y nuevo a través de él. ¿Para qué? Para que podamos entrar a la misma presencia del Padre. Hablando de este versículo 8, donde él le dice que finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, una verdadera adoración que nos permite estar en la presencia de Dios y no en los atrios. Vemos que el salmista expresaba que era mejor estar en los atrios y que era aún de estar a la puerta, pero ya nosotros en Cristo Jesús tenemos comunión verdadera con el Padre y podemos entrar a la misma presencia del Padre. O sea, más bien estar en la presencia del Padre y delante del Padre en todo momento, en todo tiempo. Y ya no en los atrios ni a la puerta del tabernáculo. Luego el versículo 9 dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo. Recordemos que esto el aceite va a estar aquí representando al Espíritu Santo. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios es santo. Y por eso dice, también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y este aceite de la unción para ungir el tabernáculo nos está hablando ciertamente de que si algo el Espíritu Santo está haciendo, es santificando, apartando y consagrando a los miembros del cuerpo de Cristo para que
sirvan al propósito de Dios mediante la fe que tienen en su Señor, en aquel que es su cabeza, en aquel que es el pastor y obispo de sus almas, mediante el cual sirven a su Padre en el poder del Espíritu Santo, consagrados y santificados por él. Entonces, una verdadera comunión en la cual somos guiados por el Espíritu Santo, pero principalmente somos guiados entonces a la santificación. Ahí donde tiene lugar lo que le expresa la doctrina apostólica, la santificación en el Espíritu. Ese guiado es permanentemente, como Jesús mismo lo dijo, nuestro Señor, Él os guiará a toda verdad. Él os enseñará todas las cosas. Tomará de lo mío y se los hará saber. Y Él nos revelará lo que Dios nos ha concedido por medio de la obra de Cristo, para que nosotros tengamos la mente de Cristo y procedamos de acuerdo a esa mente de Cristo a hacer siempre lo que a nuestro Padre le agrada. Y en eso debemos estar completamente seguros que el Espíritu Santo está guiando a los hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. No estamos desmeritando que Él pueda llegar a guiar a una persona para proceder a hacer algo que conlleve a la gloria de Dios, cosas de esta vida, ¿no? O sea, lleve a guiarlos a hacer algo en esta vida, con lo cual pueda glorificar a Dios. Porque recordemos que todo lo que nosotros hacemos, hemos de hacerlo siempre para que el Padre sea glorificado, para que su Hijo sea glorificado. Pero el Espíritu Santo principalmente estará guiándonos, es para que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre. En esa santificación, en toda nuestra manera de vivir, ser santos. eh, Dice que si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduzcámonos en el temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sepamos entonces que, de hecho, sin santidad, nadie verá al Señor. Y sigue el versículo 10, haciendo referencia al Espíritu Santo para santificación, dice, ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Esa es la trascendencia que tenía este altar donde se presentaban los sacrificios por el pecado. Y luego de ahí, del fuego de ese altar, se llevaba adentro del lugar santo para encender el altar de la oración, el altar del incienso, y de la sangre que se derramaba en ese altar del holocausto se llevaba adentro del lugar santísimo, delante del propiciatorio, y allí se colocaba esa sangre sobre el propiciatorio. Entonces, ¿por qué razón? Porque si bien la cruz es locura para los que se pierden, la obra de Cristo es una obra santísima, una obra que santifica, una obra santificadora. Por eso bien dice que crucificó al pecado en la carne y allí venció a las potestades, triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Por qué razón? Porque muy a pesar de que después de un juicio injusto, porque dice el profeta, como lo estaba leyendo el etíope, que en su humillación no se le hizo justicia, de acuerdo al profeta Isaías en el pasaje del siervo sufriente, del siervo de Jehová, que por cárcel y por fue quitado y que luego su humillación no se le hizo justicia con todo, y que la cruz era un instrumento de tortura y de castigo por parte del Imperio Romano para los para sus enemigos o para impartir justicia a los criminales, como estaban ahí dos ladrones. Sin embargo, ciertamente la palabra de la cruz es una palabra santificadora. La obra de Jesús es una obra santa, una obra pura, a pesar de que Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros, porque Él era justo, Él justo por los pecadores. El que no hizo pecado por nosotros lo hizo pecado. Y con todo y eso,
con todo y eso que, pues, maldito todo aquel que es colgado en un madero, con todo y eso, el altar del sacrificio de Cristo es un altar santo, santificador, un altar de sacrificio santísimo, muy trascendental esto. Por eso es que no hemos de menospreciar el mensaje de la cruz, el mensaje del altar del holocausto. El versículo 11 dice, asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás también. Entonces aquí, hablando de una verdadera comunión donde somos partícipes de la santidad y gloria del Hijo de Dios. Luego dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Ellos en este caso fueron lavados una vez, pero luego cuando entraban en el lugar santo se lavaban los pies y las manos cada vez que entraban, pero ellos cuando fueron ungidos para ello, fueron lavados una sola vez. Y dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Recordemos que esto es figura de Cristo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Entonces aquí también ya aplicado a nosotros, nos está hablando el Espíritu Santo a través de estas palabras de una verdadera comunión en la cual somos un sacerdocio santo, un real sacerdocio, como lo expresa el Espíritu Santo en la doctrina apostólica. Y hasta ahí entonces el primer punto de este capítulo 40. Hablando de las instrucciones que Dios da a Moisés, que ciertamente viéndolas en el Nuevo Testamento, en la doctrina apostólica, en la sana doctrina, en las sanas palabras enseñadas por el Señor Jesucristo, vienen a ser también entonces necesarias para su obediencia de parte nuestra. Aquí el segundo punto de este capítulo 40 del libro de Éxodo nos está hablando entonces de la obediencia de Moisés. En el versículo 16 dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Obediencia conforme a la sabiduría de Dios. Tan necesaria hoy por parte de los hijos de Dios en todo lo que los hijos de Dios vayan a hacer. Así que haya obediencia en nosotros. La obediencia, dicho por el mismo Señor, es mucho mejor que los sacrificios. El prestar atención que la grosura de los carneros. Si algo Dios se complace, si algo a Él le agrada, es nuestra obediencia. Y recordemos de igual manera, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y por medio de la aflicción fue perfeccionado. Habiendo sido afligido, fue perfeccionado y aprendió el alto valor que tiene la obediencia para efectos de santificación, de redención, de salvación, para darnos el ejemplo a nosotros, para que sigamos sus pisadas, pisadas de obediencia, la obediencia al Padre conforme a su sabiduría, haciendo todo lo que él manda. El versículo 17 dice, así en el día primero del mes primero, por eso les decía, aquí está en el segundo año, que era, pues, de acuerdo a lo que menciona acá claramente, nos está indicando que es el segundo año. Ellos van a comenzar entonces el segundo año. El tabernáculo fue erigido. Y vean, la obediencia conforme a las escrituras en el contexto de una vida nueva de comunión con Dios. Es lo que nos permitirá también a nosotros ya no tener un tabernáculo erigido como el tabernáculo que erigió Moisés en el desierto, sino ciertamente esa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La obediencia conforme a las escrituras es el mejor contexto para desarrollar esa vida nueva.
que nos podrá dar como resultado que podamos complacer al Padre y que el Padre se complazca en nosotros. Él pueda llegar a expresarse de nosotros, como dice, por el testimonio que el Espíritu Santo da, porque finalmente es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él dará testimonio a nuestro espíritu entonces de que es solamente a través de la obediencia al Padre que el Padre será complacido. Luego en el versículo 18 dice, Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés, porque eso va a ser el énfasis de estos pasajes que estamos leyendo, es como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, una obediencia en comunión verdadera con Dios, establecida ya no con las basas y con las estacas del tabernáculo, sino una obediencia en comunión verdadera con Dios, establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y cuando hablamos de Dios, nos hacemos referencia al Padre, a su Hijo y al Espíritu Santo. En el versículo 20 dice, y tomó el testimonio, en este caso las tablas del testimonio, las tablas de la ley, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Entonces esto, amados hermanos, para nosotros es la palabra del nuevo pacto, ya no las tablas de piedra, sino la palabra del nuevo pacto para una redención eterna. Hablando de la palabra que vivifica, a la palabra que es espíritu y que es vida, la palabra que permanece para siempre, que es inmutable, que no cambia, a la que no se le añade, a la que no se le quita, que permanece para siempre. El Señor Jesucristo expresó lo siguiente: es necesario que permanezcamos en su palabra para que seamos verdaderamente sus discípulos. Es una palabra del nuevo pacto para una redención eterna. Luego el versículo 21 dice, luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Pero mediante Jesús el velo se rasgó y ahora tenemos entrada a la misma presencia del Padre delante del trono de la gracia. Una verdadera comunión en la misma presencia del Padre. Luego dice, puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová. Y aquí nuevamente el énfasis, como Jehová había mandado a Moisés. Qué bueno es, amados hermanos, que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu, que nosotros estamos haciendo las cosas como el Señor Jesucristo nos ha mandado. Entonces, en estos versículos se entienden dentro de la justicia por la fe, por el sustento que mediante el poder y la sabiduría de Cristo revelada por el Espíritu Santo nos permite ser sustentados en su poder, autoridad y presencia. Versículo 24. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, y otra vez, como Jehová había mandado a Moisés. Esto, mis amados hermanos, nos indica o nos está hablando en el marco de la justicia por la fe para andar en la luz de Cristo y la bendición y mandato de que nosotros reflejemos la luz de Cristo. O sea, que no solamente vamos a tener la luz de la vida, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida,
sino que también nosotros podamos reflejar la luz de Cristo, o sea, ser luz del mundo, como el mismo Señor nos mandó que fuésemos. Vosotros sois la luz del mundo, que no nos ocultemos. Esto quiere decir que seamos ejemplo, que seamos de testimonio y que testifiquemos. Y yo los animo, amados hermanos, a seguir anunciando el Evangelio, a seguir predicando el Evangelio a toda criatura. Predíquelo a niños, predíquelo a jóvenes, predíquelo a hombres y mujeres, solteros y casados, ancianos, personas de todas las clases sociales, porque ciertamente no hay acepción de personas para con Dios. El Evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Entonces, acerca de esto, el Señor Jesucristo nos dijo que fuéramos luz del mundo, luminares en el mundo. El versículo 26 dice, puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático como Jehová, nuevamente, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Esto qué quiere decir? Que aplicado ya a nosotros, en el marco de la justicia por la fe, entendemos y comprendemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote, y el de nosotros como servidores de Él en la labor intercesora. Quiero hacer un paréntesis aquí frente a una pregunta que una sierva de Dios me hizo concerniente a los servicios de oración de la mañana. Los servicios de oración de la mañana están constituidos para orar e interceder únicamente conforme a las escrituras. Si bien no hacemos peticiones en cuanto a necesidades que vayan surgiendo, sean a nivel personal, sean a nivel conyugal, sean a nivel laboral, sean a nivel de necesidades básicas o vitales, o a nivel de situaciones que se presentan en la nación o en las naciones, o a nivel social, político o económico. Nuestras oraciones en el servicio de la mañana están estrictamente relacionadas es a interceder conforme al propósito de Dios, de acuerdo a las escrituras y conforme cada pasaje que se vaya abordando cada día. No obstante, hay ocasiones en ellas en las cuales usted, cuando participa, puede orar por aquello que esté de acuerdo a lo que se está pidiendo y entonces aprovechar para interceder por aquello que usted juzga que debe ser incluido allí, conforme y sujetándose obviamente a lo que está ya antes determinado que se pida. Por eso en algunas ocasiones, cuando han orado, por ejemplo, que las familias sean salvas, que las familias de la tierra crean en el Señor, entonces ahí yo les digo, recuerden orar por sus casas, por sus parientes, por sus familias allí, en esas oraciones. Porque esa oración de la mañana tiene tres propósitos: orar por el pueblo de Israel, orar por el pueblo gentil para que sean salvos y sean hechos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por lo cual también oramos por el cuerpo de Cristo, por la iglesia. Entonces esa es nuestra labor como intercesores. En el versículo 28 dice, puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda nuevamente como Jehová había mandado a Moisés. Entonces, mediante la obra de Cristo podemos servir en presencia de Dios. Mediante la obra de Cristo podemos servir en presencia de nuestro Padre. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Yo creo que este capítulo también puede ser enseñado como el capítulo de
la obediencia o a hacer las cosas como Dios manda. Esto nos habla que mediante la palabra de verdad y la sangre de Cristo, hablando de que ellos se lavaban en la fuente, en la fuente de bronce. Dice, esto nos habla que mediante la palabra de verdad y la sangre de Cristo nos mantenemos puros para presentarnos delante de Dios cada día. Dice en el versículo 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Vea lo que dice. Así acabó Moisés la obra. Recordemos las palabras del Señor cuando dijo, he acabado la obra que me diste que hiciera. Bueno, esto, amados hermanos, señalaba que Jesús también se presentaría delante de su Padre habiendo acabado la obra que el Padre le dio que hiciera, como el Padre se la mandó a hacer. Recordemos las palabras de Jesús en Getsemaní, cuando dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Esto nos habla de una vida centrada en Cristo y mediante Cristo, guiada por el Espíritu Santo, para ser verdaderos adoradores en espíritu y verdad, y no desde afuera, sino en su misma presencia, pero para ser ejemplo y testimonio a los de afuera. Y esto no desde la puerta ni desde los atrios del tabernáculo, sino desde una comunión verdadera con Dios, o sea, a partir de la misma presencia del Padre. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, expresado aquí por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Y la tercera parte de este capítulo 40, dice, la gloria de Dios llena el tabernáculo. ¿Qué es esto si no es la gloria de Dios en Cristo la que llena la vida de cada uno de nosotros? O más bien nosotros llenos de la gloria de Dios. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Recordemos lo que expresa el apóstol Juan cuando dice, y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el Verbo hecho carne, Dios manifestado en carne, Jesucristo que vino en carne, de quien nosotros podemos tomar y en quien únicamente podemos ser llenos de la gloria de Dios. Estos versículos nos hablan de una vida completamente regida por el Espíritu Santo para disfrutar de la gloriosa presencia del Padre y de su Hijo nuestro, Señor Jesucristo, para vida eterna. Efesios 1, del 3 al 10 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos
como las que están en la tierra. Definitivamente somos llenos de la gloria de Dios y somos para alabanza de la gloria de su gracia únicamente a través de Cristo. Y por último, entonces tenemos esta vida nueva, regida y guiada por el Espíritu Santo, explicada aquí en este capítulo 40, hablando en el contexto del pueblo de Israel. El pueblo se movía solo si la presencia de la gloria de Dios que estaba sobre el tabernáculo se movía. ¿Cuánto es necesario también hoy que si los hijos de Dios van a hacer algo, se muevan guiados por el Espíritu Santo, y esto por la palabra de Dios y no por nuestras propias sabidurías o fuerzas o habilidades? Dice en el versículo 36, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, o sea, cada día. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. O sea, esto nos está hablando a nosotros, aplicado a nosotros de acuerdo a la justicia por la fe, de una vida donde es Dios quien gobierna sobre nosotros en todo lo que hacemos. Dice, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él. Recordemos que era una columna de fuego y a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Ciertamente nada haremos según nuestra sabiduría o habilidad. Separados de Jesús, es imposible comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto nos habla de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas en un diario vivir para hacer su voluntad. Romanos 16, 25 al 27 para finalizar, dice así. Quiero hacerlo a manera de bendecirlos también a ustedes que han estado durante todo este tiempo en este estudio, lectura y exposición del libro de Éxodo. Dice así, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todos ustedes, mis amados hermanos, a todas las gentes para que obedezcamos a la fe. Entonces, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Amén.